Reveladas 2 horas de escalofriantes historias de lugares malditos, relatos embrujados y sinistros. Laura, madre soltera de 34 años, regresaba a casa de su turno nocturno en el supermercado. La oscuridad le envolvía, y sus pasos resonaban en las calles desiertas como un eco de advertencia. Sentía un escalofrío que recorría su espalda. Era tarde, pero el silencio era más inquietante que la noche misma. Vio a un hombre de pie bajo la luz temblorosa de una farola. Su mirada, intensa y penetrante, la hizo sentir vulnerable, como si conociera secretos enterrados en el fondo de su ser. Aumentó el paso, su corazón latía con fuerza. «Sal de aquí», se decía a sí misma, mientras una voz interna susurraba que no debía ignorar esa sensación. Cuando finalmente llegó a su departamento, sintió un golpe en el pecho, su teléfono vibraba en la mesa. Un mensaje la detuvo en seco: «No puedes ocultarlo más, Laura. Él merece saberlo». Su estómago se revolvió. ¿De qué estaba hablando? Su mente se llenó de imágenes del hijo que tanto amaba, Diego, un niño fuerte y curioso. ¿Qué podría hacerle el pasado a su futuro? Trató de calmarse, pero los mensajes continuaron llegando como sombras acechantes. La muerte sigue a los que intentan cambiar su destino. Cada palabra era un golpe directo al corazón. La atmósfera en su casa era opresiva. La risa de Diego, que solía llenar el espacio, ahora sonaba distante y peligroso. Mientras trataba de preparar la cena, notó que don Javier, su anciano vecino, la miraba de forma extraña. Antes él siempre le sonreía y le daba palabras de aliento, pero ahora sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué sabes, Javier? ¿Qué sabes de mí?», pensaba mientras su corazón latía desbocado. Ese día, en el parque, escuchó a un grupo de mujeres hablando sobre una leyenda de su barrio, una maldición que afectaba a quienes desafiaban la verdad. Su cuerpo se tensó. Ella no podía dejar que Diego escuchara eso, no podía permitir que el miedo lo alcanzara. Al día siguiente, mientras luchaba por encontrar respuestas en las miradas desconfiadas de los demás, su ansiedad solo crecía. La idea de una maldición la hacía sentir atrapada. Temía que su propio pasado regresara para reclamar lo que pensaba haber dejado atrás. El olor del sudor frío la envolvía como un sudario cuando decidió enfrentar a don Javier. Cuando lo hizo, su sonrisa era siniestra. «La verdad no siempre es una bendición, Laura», dijo con voz temblante. En ese momento, una voz familiar llamó a su puerta. «Mamá, ¿puedo ver la tele?». La voz del niño sonaba extraña, como si estuviera en peligro inminente. Laura sintió el nudo en su garganta. ¿Qué verdad estaba a punto de revelar? Los ecos de ese día la atormentaban. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Laura entendió que no había más tiempo. El reloj avanzaba y el peligro se acercaba. Con el corazón en un puño, decidió que debía enfrentar sus temores o arriesgarse a perder a su hijo. «¿Qué le diré a Diego?», reflexionó mientras el aire se volvía cada vez más frío. La verdad estaba al acecho. Podría liberarse de la pesadilla del pasado o el destino ya estaba escrito. La sombra de una maldición latía bajo la superficie, y Laura sabía que su vida y la de su niño estaban a punto de cruzar caminos terribles. El aire en el departamento de Laura se sentía más denso. Respirar se volvió una tarea difícil, como si un peso invisible se hubiera posado sobre su pecho. «¿Qué te ocurre, Diego?», preguntó con voz temblorosa mientras el niño dejaba caer su mochila en el suelo. La televisión titilaba en el fondo, pero el sonido que llegaba no era el de un programa cualquiera. Era un susurro sutil, casi musical, que parecía arrullarse a sí mismo, lleno de promesas y secretos ocultos. «Todo bien, mamá», respondió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que la inquietaba. Esa mirada, a pesar de ser la misma de siempre, contenía una conciencia que no debería poseer. Laura se acercó, sintiendo como su piel se erizaba.
¿De verdad? ¿No escuchaste nada raro? Solo lo que dicen los amigos en la escuela, dijo Diego, con un tono que no encajaba con un niño de su edad. Hablaban de un amigo que vio a un hombre en el parque. El que se esconde en las sombras. El mundo exterior parecía quedar lejos para Laura, pero cuando el nombre el hombre de las sombras fue mencionado, su corazón se aturdió. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó la mirada del extraño bajo la farola, la sensación de que él sabía más de lo que debería, como si su vida estuviera atada a ella de alguna manera siniestro. ¿Qué más dijeron?, preguntó, su voz apenas un susurro. Diego se encogió de hombros, pero la inquietud estaba en su expresión. Que él sabe cosas que no deberían saberse. Dicen que si lo ves, tu destino se ve alterado, para siempre. Las palabras del niño resonaron en la habitación como campanas de una iglesia lejana, pero el efecto fue inmediato, un frío helador llenó el espacio. Laura tomó aire, obligándose a mantenerse firme. La noche cayó rápidamente, y el ambiente se tornó sombrío. Mientras intentaba distraer a Diego con juegos de mesa, un parpadeo en la luz de la lámpara hizo que el pequeño se sobresaltara. «Mamá, la luz está rara», murmuró, mirando hacia el techo, como si hubiera sentido el mismo miedo que ella. Laura se esforzó por mantener la calma. «Déjame revisar», respondió, levantándose con la inseguridad marcando cada paso. Cuando encendió el pasillo, algo llamó su atención en el espejo del vestíbulo. Un destello. Allí estaba, reflejado con una sonrisa torcida, el mismo hombre que había visto bajo la farola. Su pulso se aceleró y un grito atrapado en la garganta luchaba por salir. «Diego, ven aquí», gritó, pero su voz sonaba como un eco distante. Cuando giró de nuevo para mirar el espejo, ya no había nada. Solo un cristal frío e inerte. Su mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Era un simple juego de luces o un aviso de que algo inminente se cernía sobre ellos? El niño apareció a su lado, sus ojos se ampliaron con terror al ver la expresión de su madre. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, su voz temblando. Solo un error». «Nada de qué preocuparse», mintió, sintiendo que cada palabra sapos de veneno en su boca. Intentó abrazar a Diego para calmar la inquietud que pululaba entre ellos. Las sombras del pasado amenazaban con caer sobre su presente, y sabía que no podía dejar que se interpongan entre ellos. De repente, el teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo el silencio asfixiante. Al mirar la pantalla, el rostro de Laura se palideció. Un nuevo mensaje. Él ha llegado. Ya no hay tiempo. La verdad te encontrará. Los ojos de Laura se llenaron de terror mientras la intensidad del silencio era aplastante. Una pregunta se entrelazó en su mente: ¿qué tan lejos debía llegar para proteger a Diego de su oscuro legado? Mientras se giraba para enfrentar a su hijo, el sonido de un golpe resonó fuerte en la puerta, seguido de un susurro escalofriante que se metió en sus huesos. «Laura, déjame entrar». La noche apenas comenzaba, y una nueva revelación amenazaba con deshacerse de lo poco que quedaba de su mundo. ¿El hombre de las sombras estaba verdaderamente aquí? ¿O había algo aún más oscuro esperando en su interior? Laura sintió que el destino estaba comenzando a jugar con sus vidas, y ella no podía dejar que lo hiciera. La puerta tembló nuevamente, como si la fuerza que la golpeaba fuera capaz de desgarrar la madera en pedazos. Laura, con el corazón en un puño, se acercó despacio, cada paso era una batalla interna. «¿Quién es?», preguntó, tratando de que su voz no sonara entrecortada. Pero la respuesta fue solo un silencio denso, un susurro cósmico que parecía llegar desde las profundidades del infierno. «Diego, quédate detrás de mí», gritó, su mirada aferrándose al niño que, aterrorizado, se ocultó tras su pierna. La luz del pasillo titilaba, creando sombras inquietantes que danzaban en la pared. El frío se intensificó, y aunque era verano, un olor antinatural se infiltraba por las grietas de la puerta. «Déjame entrar», resonó de nuevo la voz, esta vez con un tono más fuerte, más insistente. Algo en ella hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Quería entender, pero sus instintos le gritaban que algo estaba profundamente mal. Laura sintió que su mente se fragmentaba en fragmentos de memoria, aquel día en el parque, el rostro del hombre, las advertencias susurradas. Con cada golpe en la puerta, ella se convencía más de que el pasado la había alcanzado,
como un eco de decisiones que jamás debió tomar. No, respondió desfalleciendo, pero su determinación se desmoronaba. ¿Quién era este ser que conocía su nombre y la historia oculta que había estado intentando enterrar? La presión aumentaba en la habitación, el ambiente se volvía opresor. Mamá, tengo miedo. Chilló Diego, sus ojos grandes como platos, llenos de desesperación. Laura lo miró y, por un momento, el amor maternal la empoderó. Se interpondría entre su hijo y cualquier sombra que amenazara sus vidas. El hombre en la puerta pareció percibir la resistencia. Laura, no soy tu enemigo. Vengo a advertirte, tú no puedes escapar de tu destino, dijo, su voz suave pero amenazante. Una parte de ella quería creerle, pero la otra sabía que toda advertencia del miedo provenía de la oscuridad. Laura giró hacia la ventana, buscando algún rayo de luz o una salida de emergencia. Pero las persianas estaban cerradas, y todo lo que podía ver era la noche cubriendo cada rincón del mundo exterior, como un manto que los aprisionaba. Un nuevo golpe, seguido de un crujido. La puerta, aunque resistente, emitió un quejido como si estuviera cediendo a la presión. Él está aquí, dijo Diego en un susurro. El hombre de las sombras. Laura recordó las historias antiguas que su abuela contaba, las advertencias sobre los pactos oscuros, las sombras que venían a reclamar lo que les pertenecía. No somos parte de esto, murmuró para sí misma, tratando de asentar su fe mientras el sonido crecía. Con un impulso repentino, se colocó frente a la puerta, firmemente. Si tienes algo que decir, dilo aquí. No tengo miedo, gritó, aunque su voz titubeaba. Y entonces, el silencio siguió. Una pausa ahogada, como si el tiempo se diera cuenta de la gravedad de la situación. Con sus manos temblando, Laura tomó el pomo de la puerta, sentía el sudor resbalando por su frente. ¿Qué deseas?, preguntó. Lo que sabes, la verdad que has ocultado, debe salir, respondió, la voz más fuerte que nunca, como el viento gélido que se cuela por las grietas. Los ojos de Laura se llenaron de terror al darse cuenta de que no era solo su destino en juego, sino también el de su hijo. Repentinamente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la habitación. Laura se giró justo a tiempo para ver que la ventana se había estrellado contra el suelo, la oscuridad afuera parecía acercarse, como una ola abrumadora. Fue el último golpe. La puerta se abrió de golpe, y una sombra del tamaño de una pesadilla se deslizó dentro. La figura comenzó a tomar forma, y en ese instante, Laura comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. «Diego, corre», gritó, mientras el terror tomaba vida frente a ella. La noche estaba lejos de terminar, y el destino que tanto temía se materializaba. ¿Podría encontrar la verdad a tiempo? ¿O la oscuridad la reclamaría a ella y a su hijo para siempre? La sombra se materializó en la habitación, con rasgos difusos y una oscuridad que parecía absorber la luz. Su presencia era opresiva, un peso palpable que aplastaba los pulmones de Laura. La figura no era completamente visible, como si el mismo aire se reinterpretara alrededor de ella, distorsionando la realidad y llenándola de un temor primigenio. «¡No salgas!», gritó Laura, viendo cómo Diego, en su pánico, se movía hacia la salida. La madre extendió su brazo, conteniendo al niño con una fuerza inesperada. Pero el miedo en sus ojos era contagioso, y Laura se sentía cada vez más pequeña frente a aquella entidad. «¿Sabes lo que hiciste?», pronunció la sombra, su voz como un eco en el viento que hacía crujir los muebles a su alrededor. Los recuerdos comenzaron a atravesar su mente en una proyección tormentosa. Recordó esa noche, el estruendo de las risas, el brillo en los ojos de sus amigos. El fuego, los gritos, ¿había sido ella la única en salir ilesa? El pasado no se olvida, Laura. Todo tiene un precio, continuó la figura. Cada palabra parecía un latigazo a su conciencia, cada sílaba como un estigma que marcaba una herida aún abierta. No, susurró Laura, intentando deshacerse del peso de la culpa. Pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor, el aire se volvió espeso, y el eco del pasado resonaba sin piedad. Diego se aferraba a su pierna, temblando. «Mamá», suplicó, «¿quién es? ¿Qué quiere de nosotros?». Su inocencia fue una sacudida brutal en el tormento de Laura. «Cálmate, Diego. Lo resolveré», gritó,
pero sabía que esas palabras eran un refugio vacío. Miró a la sombra, que se acercaba, casi deslizándose. «Dime qué deseas», exigió, aunque su voz temblaba, como un barco en medio de una tormenta. «Deseo lo que me quitaste y si no me lo das, sufriremos juntos», dijo la sombra, extendiendo sus manos. Un momento de indescriptible frío llenó la habitación, y Laura sintió su respiración volverse más errática. La temperatura descendió, y un sudor helado recorrió su espalda. Sin pensar, Laura dio un paso hacia adelante, la terrorífica verdad comenzando a presentarse, pero aún sin tener forma. No puedo dártelo. Su voz era una súplica, una verdad hiriente que la oprimía desde dentro. Lo sabes, continuó, la sombra acercándose con un aire de inevitabilidad. El sacrificio siempre trae consecuencias. Frente a sus ojos, la figura se hizo más sólida, revelando un rostro conocido, el amigo que había estado allí la noche del accidente. «No». La voz de Laura se convirtió en un grito desgarrador, mientras un torrente de recuerdos la asediaba. «No eras el único, tú no estabas solo». En su mente, recordaba la culpa compartida, el rastro de decisiones sombrías entre sus risas y caídas. «Ni tú ni los otros escaparon de ello», musitó la sombra, y la habitación pareció girar. Laura sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si el mismo suelo le reclamara. «Cada vida que tocaste involuntariamente te lleva a este momento y el maestro del horror está aquí para cobrar la deuda». Diego se aferró a su madre con desesperación. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Tengo miedo». Sus ojos relucían con terror y confusión. Con cada palabra de la sombra, Laura sentía que el poder de sus recuerdos latía con fuerza. Ella había estado corriendo de su pasado, pero ahora, se sentía acorralada, su vida y la de su hijo pendían de un hilo. El oscuro espectro se acercó, una sonrisa torcida esculpida en su rostro. «El tiempo se ha acabado, Laura. ¿Salvarás a tu hijo o enfrentarás la verdad? La decisión está en tus manos». La tensión en el aire se hizo insoportable. El súbito sonido de otro cristal rompiéndose le hizo girar la cabeza hacia la ventana. La noche se había vuelto más oscura, y una fuerza invisible comenzaba a infiltrarse, sacando relámpagos de otro mundo. «¿Qué pasará si elijo mal?», murmuró Laura, sintiendo como su voz perdía fuerza. Mientras la sombra se abalanzaba, la historia de su vida entera se desnudaba frente a ella. De repente, la puerta que habían cerrado ante él. Horror se tambaleó, como si el mundo exterior tratara de abrirse camino hacia el interior. Con un último golpe, la oscuridad se apoderó de la habitación. Todo se detuvo, un abismo de silencio se extendió. Laura cerró los ojos, preguntándose si la respuesta estaba ahí, si su escasa certeza podría ser suficiente. La sombra se inclinó hacia el niño, sus ojos vacíos como pozos sin fin. «¿Acaso estás lista para enfrentar lo que has ocultado?». Las palabras resonaron en la mente de Laura, y mientras la angustia tomaba forma, sintió que una decisión se aproximaba. ¿Podría su valentía quebrar el hechizo de la oscuridad? ¿O el horror que había evadido regresaría para consumirlo todo al final? La pregunta pendía en el aire mientras la luz se apagaba, y la respuesta, oculta entre sombras, parecía más distante que nunca. La oscuridad se había adueñado de la habitación. Laura sintió que el tiempo se detenía, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración a la espera de su respuesta. Diego, a su lado, temblaba y con cada pequeño movimiento, el eco del terror llenaba el espacio. La sombra la observaba, sus ojos vacíos penetrando el alma de Laura, buscando la respuesta entre sus miedos más profundos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Laura, su voz un susurro apenas audible, temiendo que cualquier sonido podría romper el frágil hilo de su realidad. La sombra inclinó la cabeza, una risa grave y resonante resonó en el aire como un tambor macabro. «Deseo que reconozcas tu dolor, que lo enfrentes, o perderás todo lo que amas», dijo, y mientras hablaba, las paredes comenzaron a vibrar, como si la casa misma fuese parte del juego de terror que se estaba desarrollando. Una imagen irrefutable surgió en la mente de Laura, el fuego, las llamas devorando todo a su paso, los gritos, el dolor. De repente, una sensación de náusea la invadió, mientras recordaba el último rostro que había visto antes de que todo se oscureciera. Su amigo, el que había estado allí esa noche, colapsando en la culpa, en la indiferencia. Pero ahora, el horror no era solo su culpa. Era una sombra tratando de arrastrar a su hijo.
No, gritó, su voz resonando con fuerza, intentando ver más allá de la confusión. Diego es inocente. No tiene nada que ver con lo que sucedió. El niño, frágil y pequeño, se encogió aún más, sus ojos grandes reflejando el terror que Laura intentaba ocultar. Pero la culpa es contagiosa, querida Laura, replicó la sombra, acercándose más, como un depredador que siente el miedo de su presa. Si no enfrentas tu pasado, te consumiré a ti, a él, a todos los que se crucen en tu camino. El ambiente se tornó más hostil. Un viento helado empezó a soplar desde ninguna parte, desbordando la habitación y empujando los muebles. Laura se dio cuenta de que el tiempo se había convertido en su enemigo y que la sombra no le daba tregua. Sin embargo, en su interior nació la chispa de una decisión. Ella no podía dejar que el miedo la dominara. Ni a ella ni a su hijo. Abre los ojos, Laura, dijo la sombra, y mira lo que has hecho. Tu huida solo ha alimentado mi fuerza. Apreté los puños y tragándome la tristeza, Laura gritó, lo enfrentaré. No dejaré que uses a mi hijo como un peón en tu juego. Las palabras eran casi un acto de rebelión, un desafío lanzado al horror mismo que la asediaba. La habitación se estremeció, y la sombra se detuvo un instante, como si su sorpresa fuera palpable. Diego, sintiendo el leve cambio de energía, levantó la mirada hacia su madre. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz temblaba, pero la determinación en el rostro de Laura lo llenó con una pizca de esperanza. ¿Podemos salir de aquí? Lo haremos juntos, cariño, respondió Laura, sintiendo por primera vez un pequeño hilo de poder. La sombra sonrió, pero esta vez el brillo era oscuro, con una mala intención purulenta. Divertido este juego de valentía, pero recuerda, cada opción tiene un costo. Enfrentar lo que has ocultado no es sencillo. ¿Listos para ver lo que hay detrás de la puerta? Laura sintió que el terror rebosaba, acumulando en sus venas, mientras el aire se espesaba nuevamente. Sin embargo, había un poder latente dentro de ella que empezaba a florecer, y la sombra, al parecer, no había contado con esa posibilidad. Los gritos de su pasado comenzaron a fluir en ecos distorsionados, golpeando sus tímpanos. Laura apretó los ojos, tratando de visualizar el camino hacia adelante. Dame la fuerza, murmuró casi en oración. En ese instante, una repentina explosión de luz iluminó la habitación, como rayos atravesando la tormenta. La sombra se retiró un paso, su forma distorsionándose ante el resplandor. Sentía que el momento había llegado, el puente entre el horror y la esperanza a punto de cruzarse. Pero, en un giro inesperado, la ventana se rompió completamente, y una ráfaga de viento oscuro irrumpió, llevándose todo a su paso. No puedes escapar de tu destino. Rugió la sombra, mientras los ecos de risas familiares se unían a los gritos, llenando la habitación con una cacofonía aterradora. Laura, luchando en contra de la creciente marea de caos, sintió como su corazón latía con furia. Este podría ser su último aliento de salvación, el último momento de revertir lo que había hecho. Mientras la oscuridad la rodeaba, el rostro de Diego, lleno de terror, la impulsó a luchar con cada fibra de su ser. No lo permitiré, gritó, mientras la sombra se acercaba, extendiendo su mano siniestra hacia ellos. El silencio se interrumpió. Ese sacrificio, murmuró la sombra con frialdad, ¿vale más que la vida de tu hijo? Y en ese momento crucial, Laura comprendió que su decisión definiría no solo su destino, sino el de su hijo. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que la perseguía o se rendiría ante la sombra que reclamaba su alma? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Laura se preparó para un desenlace impredecible, sabiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. El viento aullaba como un lobo hambriento y la sombra pareció absorber toda la luz del cuarto. Laura sintió que el terror la ahogaba, una manta pesada que le oprimía el pecho. Sus músculos estaban tensos, y ese instante se sintió, perentorio y eterno. Diego, agárrate fuerte de mí, le susurró, la determinación aún titilando en su voz a pesar del pánico que brotaba del fondo de su ser. La sombra, por otro lado, se retorcía como una serpiente satisfecha, disfrutando su ventaja. El rostro del horror que verás, querido Laura, no es solo de tu pasado, sino de tus decisiones presentes, dijo, su voz resonando como si jugara con una bolsa de huesos. Un escalofrío recorrió la columna de Laura. Era cierto, se encontraba en un punto crítico, quizás el punto más oscuro de su vida,
y la sombra lo sabía. La imagen del fuego volvió a atormentarla, ruidos de sirenas y llantos, imágenes de vidas arruinadas por su abandono. Pero esa no era la historia que quería que su hijo viviera. Justo cuando la sombra avanzaba, Laura tomó un paso hacia adelante, recordando los momentos amables que había compartido con Diego. Las risas, los abrazos, las noches contando historias. Esa era la luz que necesitaba. No me dejaré vencer, pronunció con fuerza, su voz resonando más firme que antes. De repente el aire se volvió palpable y alrededor de ella, un brillo azul comenzó a emerger del suelo, como si la casa respondiera a su determinación. La sombra detuvo su avance, sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo juego de luces? No te engañes, ilusión no es suficiente. Pero Laura se sintió impulsada. El brillo continuó creciendo y de pronto encajó en sus recuerdos. Sus amigos, la risa compartida, las promesas de siempre estar juntos. No puedo dejar que esto me consuma, gritó, sintiendo como el poder que había acariciado se expandía. Mira lo que has hecho. No permitiré que lastimes a mi hijo. Con esa declaración, la sombra pareció encogerse, su forma empezando a tambalearse. Fue un momento de gloria efímera, donde la victoria era casi palpable. Sin embargo, las palabras de la sombra resurgieron en su mente: todo tiene un costo afuera. El cielo se había oscurecido aún más, y una tormenta furiosa comenzó a formarse. Raudales de agua empaparon la calle y fallas en el servicio eléctrico metafóricamente arruinaron el aire, el pánico y el caos circulaban en la atmósfera. Fue entonces cuando Laura oyó los gritos de su hijo, quien, en su inocencia, debía ser protegido a toda costa. Diego, voló sus labios, mientras la sombra comenzaba a reconstituirse. No tengo miedo. No me vas a quitar lo que amo. Mientras sus palabras resonaban, una figura emergió en el aire, una forma familiar que brilla con la luz de la esperanza. Su amigo del pasado, aquel que había perdido en la tragedia del incendio, apareció como un espectro. Laura, es tiempo de enfrentar el horror, para liberarte a ti y a Diego, dijo con una voz suave pero urgente. Laura sintió una oleada de reconocimiento, era él quien había arrastrado su culpabilidad durante años, el mismo que representaba su dolor. No más, respiró mientras la sombra se contorcía agitada por su presencia. Era un punto decisivo donde la luz y la oscuridad se encontraban. Las sombras empezaron a desvanecerse ante aquella visión familiar, el vínculo que había perdido se empezó a reconstruir. No temeré enfrentar mi pasado ni tus engaños, gritó, firme. Pero justo en el instante en que el pánico se retiraba, la sombra chocó con más fuerza, revelando imágenes espeluznantes del fuego. Tus recuerdos son mi poder, proclamó, mientras la habitación comenzaba a temblar nuevamente. Ahora dile a todos que el futuro está en juego, resonó una voz distante en la mente de Laura, un eco del pasado que también le gritaba: el tiempo se acabó, ¿qué has decidido? Laura supo que el momento decisivo había llegado. No solo el alma de su hijo estaba en juego, sino la suya. Con cada fibra de su ser, alcanzó hacia la luz que se formaba ante ella. Sin embargo, cuando sus manos se encontraron, la sombra lanzó su ataque final, aullando como un huracán. Todo tiene un precio, Laura, rugió, mientras un estallido final de oscuridad amenazaba con engullirlos. Pese a los ecos de dolor, Laura sabía que el camino hacia la verdad era el único que le traería paz. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para confrontar el horror de su pasado una vez más. Haremos esto juntos, gritó, mientras la oscuridad giraba a su alrededor, prometiendo un enfrentamiento así de aterrador como inevitable. La habitación se convirtió en un laberinto de sombras, y entre los gritos que retumbaban, solo una pregunta permanecía en el aire: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar para liberarse del horror que los perseguía? La sombra rugió con rabia, intentando desmantelar el vínculo que Laura había comenzado a reconstruir. El fulgor azul que la rodeaba parpadeaba débilmente, como un faro en medio de una tormenta, era su esperanza, su único refugio. No puedes vencerme, susurró la sombra, su forma oscura oscilando entre lo tangible y lo etéreo, tu pasado siempre regresará. Laura cerró los ojos, recordando las últimas palabras de su amigo. Tenía que enfrentar sus demonios. Su corazón palpitaba con fuerza, y la oscuridad se abalanzaba sobre ella, dispuesto a despojarla de todo lo que amaba. Se podía oír el sonido atronador de los truenos,
cada golpe resonando con el grito de su infancia perdida, sus decisiones equivocadas. Diego, murmuró, sintiendo la necesidad de protegerlo, de salvarlo de esta pesadilla. Pero cuando abrió los ojos, la expresión de su hijo había cambiado. El miedo que antes iluminaba su rostro ahora estaba sustituido por una fría determinación. «Mamá, estoy aquí», dijo en un tono que no sonó como el de un niño de 7 años. Era fuerte, casi como si hubiera sido tocado por la misma sombra. Laura se dio cuenta de que el pánico no solo la consumía a ella. Diego ya no era el mismo niño inocente, la sombra había dejado su marca en él. La angustia se apoderó de ella. «Diego, no. No te dejes llevar», gritó, intentando alcanzar la luz que aún la envolvía. De repente, la habitación tembló con una violencia renovada, y el brillo azul se extinguió brevemente, como si la casa misma respirara pesadamente. Cuando la luz regresó, vio visiones aún más perturbadoras, imágenes del incendio, de ella misma alejada y autoperdonándose, rodeada de llamas, riendo descontroladamente mientras aquellos a quienes amaba eran consumidos. Sabía que debía enfrentarse a estas imágenes, pero el horror la asaltó como un aguacero. «Todo eso es parte de ti», la sombra insistió, mientras las imágenes se tornaban más vívidas, llenándose de sonidos desgarradores de llantos y súplicas. «¿Crees que puedes deshacerte de mí? Soy tu creación». Sus palabras calaron hondo, reverberando en su mente con un eco maligno. «No eres nada sin mí», Laura replicó, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Eres solo miedo, tristeza, y eso no me define». Con cada palabra que pronunciaba, las sombras parecían desvanecerse un poco más. Fue entonces que escuchó la voz familiar de su amigo de nuevo, llevándola como un susurro entre las llamas. «Acepta tu dolor, Laura. Solo al enfrentar tu verdad podrás romper el ciclo». En su mente, la imagen de él sonriendo mientras navegaban por las calles ahora desiertas de su pueblo la envolvió. Las risas compartidas regresaron a su corazón. La sombra se agitó, intentando aferrarse a su esencia. «Tu alegría es mi alimento. Sin ella, me debilito, pero tu confusión solo me fortalece». Laura miró a su hijo y vio que la sombra lo había alcanzado. «Diego, mira. Recuerda quiénes somos. Eres capaz de resistir». Le extendió la mano, sintiendo que una nueva luz comenzaba a formarse entre ellos. «Juntos somos más fuertes». Diego levantó la mano, y entre sus dedos, un resplandor amarillo comenzó a surgir. Era un símbolo de la esperanza que Laura había compartido con él, un destello de la unión que aún tenían. La sombra dudó, viéndose invadida por el brillo. «No. No lo esposen a mí». Llanto y risas se entrelazaron mientras ambos, madre e hijo, se aferraban a esa luz, comenzando a avanzar y repeler a la sombra que intentaba aplastarlos. Pero cuando estaban a punto de alcanzar la claridad, todo se detuvo. Un escalofrío recorrió el espacio, y un vasto silencio invadió la habitación. La sombra tomó una forma más definida, un rostro distintivo que Laura no había esperado ver. «Espera, tenemos un trato que hacer». Su voz se convirtió en un murmullo melódico, mientras los ojos le brillaban como brasas. «¿Qué tratos?», preguntó Laura, una mezcla de terror y curiosidad invadiendo su pecho al observar la evidente desesperación en el rostro de la sombra. Un nuevo dilema se cernió. Sobre ellos, estarían dispuestos a sacrificar todo lo que habían luchado por salvar, a cambio de una verdad que podría liberar o condenar sus almas. La tormenta exterior se intensificó, y los relámpagos iluminaban la habitación. Laura respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de demandar la sombra. ¿Sería el pacto lo suficientemente fuerte para hacer frente al horror que se cernía sobre ellos? Cuando la oscuridad volvió a compactarse, un presentimiento siniestro la invadió, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La sombra, con su rostro perturbador, se acercó lentamente, como si cada paso que daba pesara en el aire. Su risa, un eco hueco que resonaba en la habitación, cruzó la línea entre lo macabro y lo familiar, reviviendo memorias que Laura había enterrado. «Lo que te propongo, Laura, es algo que cambiará todo», dijo, su voz suave pero llena de un veneno sutil. Laura sintió que su estómago se encogía. Todo lo que había luchado por proteger, todo lo que amaba, ahora parecía estar a merced de esa entidad oscura. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó, su voz tiñéndose de desconfianza. Los ojos de la sombra brillaban con una ansia incontenible.
Acepta tus errores, las decisiones que te llevaron a este punto. Consume esa culpa que llevas dentro y, a cambio, podrás salvar a tu hijo. Juntos, podréis vivir en paz, sugirió, extendiendo una mano cuya sombra se alargaba como tentáculos. La promesa sonaba dulce, pero Laura sabía que nada relacionado con esa criatura tenía sabor a salvación. Diego, que aún seguía a su lado, sentía la carga de aquella elección. Mamá, no le hagas caso, advirtió, con la voz firme de un niño que había visto demasiado en tan poco tiempo. No podemos hacer tratos con el miedo. No es real, no debería controlar nuestras vidas. A pesar de las palabras de su hijo, la sombra sonrió, obteniendo poder del temor en la habitación. ¿Ves? Tu hijo entiende lo que implica la verdad. No puedes ocultarte de ella, Laura. Tu pasado es tu presente. Es tu destino. Laura sintió que el aire se volvía espeso, las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, como si el espacio mismo estuviera siendo devorado por la oscuridad. Ella se aferró a su hijo, buscando la luz que juntos habían creado. Diego, tenemos que resistir. No importa lo que ofrezca, no es real. Somos más fuertes que esto. ¿Más fuertes? La sombra chasqueó los dedos, evocando recuerdos terribles, cada rayo de dolor y desesperación que había vivido. Laura cerró los ojos, pero las visiones se hicieron más nítidas, su vida, los momentos de felicidad sepultados bajo el peso de la culpa. La sombra sabía cómo manipular sus emociones, cómo hacerla dudar de su voluntad. Un último momento de claridad, una última decisión, insistió la sombra, acercándose aún más. Si decides entregarte a tus demonios, experimentarás la liberación. Así podrás proteger lo que amas de verdad. Aléjate de la luz y ven a la oscuridad. El poder se encuentra aquí. Laura sintió la tentación, un susurro en su mente. ¿Y si podría arreglarlo todo? Pensó, aunque sabía que era un engaño. ¿Y si pudiera volver atrás y hacer las cosas bien? No puedes volver, pero sí puedes avanzar. Acepta eso y todo lo que has perdido se te será devuelto, prometió la sombra, su voz envolvente y seductora. Diego en ese momento tomó su mano con fuerza y la miró a los ojos, su mirada era pura. Mamá, yo solo quiero que estemos juntos. No importa qué, somos un equipo. No dejes que el miedo te controle. No te rindas ante lo que no eres. Aquella conexión parecía desarmar la tempestad, aunque un nuevo relámpago iluminó la habitación y un grito desgarrador resonó fuera de la casa. Era como si el mismo mundo luchara contra la sombra, intentando salvar a Laura y Diego de su abrazo mortal. ¿Vas a dejar que un niño te hable así? ¿Que un pequeño se interponga entre tú y tus deseos? La sombra se tornó más intensa, alzando su voz en un grito rabioso que llenó cada rincón oscuro de la habitación. Sígueme y libera tu verdadero potencial. La paz eterna está al alcance. Laura contuvo el aliento, sintiéndose atrapada entre la luz y la oscuridad. La elección se intensificaba, y con cada pulso de su corazón, el tiempo se comprimía. La sombra comenzó a perder su forma, como si el miedo y el rencor la consumieran por dentro. Rápido, mamá. El tiempo se acaba. Mientras la tormenta rugía afuera y los ecos del terror llenaban el aire, Laura tuvo que decidir. Aceptar su verdad y condenarse o luchar por lo que quedaba de su familia. Pero ¿y si al decidirse? ¿Perdía aún más? ¿Y si la sombra, antes de que pudiera hacer su elección final, reclamaba todo lo que conocía? La tensión en el aire era palpable, y con un último grito de la tormenta, la pregunta quedó flotando: ¿quién se levantaría de las cenizas de esta lucha? La oscura forma se cernía sobre ellos, como un vórtice de desesperación. Su risa se transformó en un rugido y el aire se electrificó con una promesa ominosa. Laura sintió que perdía el control. Las luces titilaban, como si intentaran advertirles de una calamidad inminente. Había llegado el momento de decidir. No, gritó, más para sí misma que para la sombra. Se aferró a Diego, el único ancla que le quedaba en ese mar de caos. La sombra se agitó, una serpiente lista para atacar. Tu hijo no puede salvarte. Solo yo tengo el poder de recuperar lo que perdiste, murmuró con una voz que helaba la sangre. Mientras la casa crujía a su alrededor, Laura cerró los ojos y respiró hondo. Recordó esos días lejanos,
cuando el sol se filtraba por las ventanas y las risas llenaban su hogar. La culpa golpeaba su pecho, el peso de decisiones malas le llenaba el estómago. Pero, ¿era ese el camino que quería seguir? En un instante de claridad, decidió que su pasado no definiría su futuro. «Vamos, Diego. Salgamos de aquí», murmuró, empujándolo hacia la puerta. Pero la sombra se deslizó ante ellos, con un movimiento rápido y preciso. «No puedes escapar de lo que eres. Mira el reflejo de tu error, hogar en el espejo de tu vida». Las paredes comenzaron a vibrar con fuerza, y sombras más pequeñas surgieron de los rincones, como criaturas de pesadilla reuniéndose para cumplir un oscuro goteo. Justo en ese momento, un gélido susurro envolvió a Laura. «La culpa no te dejará ir, la llevas contigo, siempre. Lo sabes». Diego, confundido y asustado, miraba a su madre con grandes ojos. «Mamá, tengo miedo». Su voz resonaba con eco en el espacio cada vez más oscuro, y Laura sintió un nudo en el estómago. Aunque la angustia la consumía por dentro, podía ver el miedo reflejado en su hijo y sentir que su respiración se aceleraba. «Debemos ser fuertes, cariño. No podemos perder la esperanza», contestó ella, una afirmación que sonó más como una súplica. Avanzaron, intentando ignorar la figura amenazante que se retorcía tras ellos. «Lucha, Laura. Tu fuerza no se puede comparar. Necesitas liberarte de tu carga», la voz seductora de la sombra resonaba, implantando semillas de duda en su mente. Cada paso que daban hacia la salida se tornaba más pesado, y los ecos de recuerdos dolorosos resonaban por toda la habitación. «Mamá, corre». Diego sacudió su mano, un rayo de valentía en medio de los recuerdos tenebrosos. Al girarse, Laura vio la sombra de su hijo brillar con una luz pura, una luz que comenzó a desvanecer la oscuridad cercanía. Pero la sombra, rabiosa, se abalanzó con una fuerza inhumana, una especie de tormenta que quería arrasar con todo lo que amaba. Laura sintió arder su pecho, el deseo de proteger a Diego se encendió. «No permitiré que te lleve», susurró con determinación. Con un grito desgarrado, se lanzó hacia la sombra. Podía sentir el calor de su ira, pero la claridad envolvía su mente. Cada error, cada arrepentimiento, todas esas partes de ella que había estado tratando de ocultar comenzaron a hacer eco en su cabeza. «¿Quién eres?», gritó con un poder nuevo. «No eres más que un reflejo de mis miedos». Lo que siguió fue un silencio absoluto. Las sombras en las paredes temblaron, confundidas por la repentina resistencia. Pero en un giro inesperado, la sombra se detuvo, y una risa amargamente disturbadora surgió en la habitación. «¿Crees que puedes liberarte de mí? Estás atada a tu dolor». Un rayo de luz atravesó el caos. En el límite entre la oscuridad y la esperanza, Laura vio una figura familiar, una mujer joven, sonriendo de una manera que nunca había visto antes. Era ella misma, antes del miedo y la culpa. «Es hora de dejar ir», gritó esa imagen, y todo su ser vibró con lo que parecía una verdad olvidada. El aire se volvió inestable. El poder de la sombra luchaba contra esa luz renovada, pero el verdadero desafío comenzaba a desplegarse. En ese mismo instante, la sombra comenzó a desvanecerse, mientras que Laura comprendió que su elección era más poderosa que cualquier amenaza. Cuando giró hacia Diego, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿pero será suficiente? La habitación se llenó de un silencio interrumpido por el retumbar lejano de un trueno, una advertencia de que la sombra aún no había terminado. El tiempo se había detenido, pero su batalla por la libertad apenas comenzaba. La sombra tambaleó, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Laura sintió el eco del rayo que había cruzado el espacio, y en ese momento de claridad, comprendió que no sería suficiente con solo enfrentarse al horror. Tenía que redimir su vida, redimir a Diego, y liberar la verdad que había estado ahogada en dolor. «Diego, toma mi mano», gritó, extendiendo su brazo hacia su hijo. En el fondo de su ser, sabía que esa conexión era su mayor fortaleza. El pequeño, con sus ojos grandes y llenos de asombro, miró a su madre, y como un reflejo de su voluntad, corrió hacia ella, entrelazando sus dedos. La sombra se contorsionó, retrocediendo ante la luz que emanaba de su unión. «No puedes escapar de la verdad. Tu pasado es tu prisión», rugió con desesperación. Pero Laura solo veía el temor en los ojos de su hijo, y eso le dio más valor. «Tu poder proviene del miedo,
Pero nosotros elegimos el amor, dijo Laura, su voz resonando con firmeza. A medida que las palabras se escapaban de su boca, la luz alrededor de ellos se intensificó, iluminando cada rincón oscuro, cada sombra que intentaba apoderarse de sus corazones. La puerta que antes parecía una barrera ahora resplandecía con la esperanza. Cada paso que daban hacia adelante desvanecía el poder de la sombra, un paso más profundo hacia la revelación. Mira lo que somos. Somos el futuro, no el pasado, continuó, consciente de que su verdad era más fuerte que cualquier mentira oculta. El viento aullaba, y algo en la habitación parecía romper. Un crujido resplandeció y el aire se volvió más ligero. La sombra, ahora descompuesta, mostraba grietas en su forma. No puede ser, murmuró, colapsando bajo la luz compartida de madre e hijo. Laura soltó un grito sincero, un grito que se elevó por encima de la tormenta. No tengo miedo. No dejaré que te lleves a mi hijo. Con esas palabras, el eco de sus pasos resuena como un tambor en su pecho mientras enfrentaban la sombra un último momento. La luz comenzó a brillar más intensamente, engullendo el espacio, llenándolo con el amor que sentía por Diego. «Tú no eres mi destino», exclamó, aferrándose a cada memoria dulce que había compartido con su hijo. La risa, las historias, las noches de cuentos. Todo eso le dio fuerza. La figura oscura arrugó su forma, gritando mientras se desvanecía en el aire. «No me dejes», fue el último susurro que resonó antes de que la sombra se deshiciera completamente, lo que solo dejó vacío tras de sí. La tormenta, al escuchar el grito de liberación, cedió su lugar a una calma inesperada. Laura sintió que el peso de años de miedo se desvanecía. Se volvió hacia Diego, quien la miraba, sus ojos ahora brillando de confianza. «Lo hicimos, mamá», dijo con una sonrisa, como si el rayo que había cruzado la casa los hubiera transformado en algo más. «Sí, cariño, lo hicimos», contestó Laura, su voz llena de alivio y amor. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, iluminando cada rincón de la habitación que había sido asediada por el horror. Juntos, salieron al nuevo día, donde el aire fresco les susurraba promesas de renovación y esperanza. «Te prometo que nada nos separará», le dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Las sombras del pasado fueron solo eso, sombras. Ahora, estaban listos para crear nuevos recuerdos, para vivir sus vidas llenas de luz, abrazando la verdad de sus corazones. Laura miró a su alrededor, sintiendo que por fin, había encontrado su hogar. Mientras el sol se elevaba, se despidió de la tormenta y de su dolor, comenzando un nuevo capítulo en sus vidas, en un mundo donde el amor siempre ganaba. Habían enfrentado la oscuridad, y resurgieron más fuertes que nunca. Pero aún quedaba una llamada urgentemente clara para los que escuchan esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No se queden atrás, porque las increíbles historias están solo a un clic de distancia.